Racing quedó eliminado de la Copa Libertadores de América y para explicar un poco por qué queda eliminada la academia, yo creo que los detalles son muy importantes a la hora de analizar esta serie, estos encuentros. Racing lo termina perdiendo por un gol sobre el final en el Maracaná, cuando si bien merecía Flamengo llevarse la victoria en Río de Janeiro, Racing había hecho un esfuerzo muy grande para poder aguantar el 0-0 durante 88 minutos hasta que llegó aquel tanto de Marcos Rojo en contra. Hoy la historia fue distinta, si bien Racing en el primer tiempo sufrió un poco los ataques de Flamengo, la jerarquía que tiene el equipo de Felipe Luis, que es el primer finalista de esta Copa Libertadores y espera por Liga de Quito o Palmeiras. Después Racing se fue acomodando en el partido y yo creo que tuvo sus chances para poder llevárselo. La del principio de Tomás Konechny, un cabezazo muy difícil al palo derecho y abajo de Agustín Rossi, un Agustín Rossi que me parece que termina siendo la gran figura de esta serie porque es un arquero de equipo campeón, un arquero que te saca campeón, un arquero que cuando tiene que estar y cuando su equipo quizá está diezmado en defensa, responde. También le sacó una pelota muy pero muy importante a Luciano Vieto sobre el final, un Racing que me parece que en el primer tiempo trató de atacar pero también tuvo algunos recaudos. Cambeses fue una de las figuras de Racing, me parece, también por sus dos atajadas en el primer tiempo. En el segundo tiempo Flamengo no llegó al área de Racing, es la realidad. Racing lo arrebató, lo llevó a su juego, más con la expulsión de Gonzalo Plata a los 12 minutos del segundo tiempo, sobre todo por una gran viveza de Marcos Rojo que lo va a levantar al jugador de Flamengo y el ecuatoriano termina reaccionando de mala manera. Piero Massa, el árbitro de este encuentro, el chileno, termina decidiendo expulsar a Gonzalo Plata y ahí el partido fue otro. Racing con el empuje de su gente, con los cambios, con algunos que entraron mejor que otros. Creo que Duván Vergara tuvo aceptables minutos en el segundo tiempo cuando entró por Konechny. Me parece también que Vieto jugó unos buenos minutos, tuvo las más claras del partido sin lugar a dudas sobre el final, cuando Racing ya no le quedaba otra que ir a buscar el resultado y tratar de forzar unos penales. Pero sí, si hacemos un análisis más general y más global de lo que sucedió en esta serie ante un equipo superior en los nombres, en la historia y en los últimos años, sobre todo un equipo brasilero que gasta un montón de dinero en refuerzos, en jugadores de calidad. Hoy Flamengo salió con Rossi, Guillermo Varela es el 4 de la selección de Uruguay y la dupla central también muy firme. Maravilla Martínez estuvo muy incómodo tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta acá en el cilindro de Avellaneda donde nos encontramos en este momento. Leo Ortiz y Leo Pereira fueron hoy los centrales. Me parece que los dos tienen una gran categoría y saben lo que es jugar este tipo de partidos. Alexandro, un jugador de primer nivel, una mitad de cancha con Jorginho, con Eric Pulgar, adelante Carrascal, que en el primer tiempo con algunos toques te das cuenta la magnitud de jugador que es el colombiano. Lo volvió loco a Mura, si bien Mura tuvo un buen partido y creo que Racing en general tuvo un muy buen partido y estuvo a la altura de este encuentro tan decisivo y tan importante por la Copa Libertadores de América. Tiene otra jerarquía. Otra jerarquía tiene Flamengo porque con Carrascal, con Gonzalo Plata también en el primer tiempo, antes de recibir la expulsión, Georgian de Arrascaeta, Luis Araújo, que en los primeros minutos, en los primeros 20-25 minutos, pateó 2 veces al arco y pasó muy cerca de los palos de Cambeses. También Cambeses, como decía anteriormente, atajó 2 pelotas claves y claras para el Flamengo. Pero yo creo que Racing hoy dio la cara, creo que Racing estuvo a la altura y como decía Gustavo Costas hace un ratito en conferencia de prensa, este equipo representa a los hinchas. ¿Y por qué representa a los hinchas? Porque juega con el corazón, porque juega para adelante, porque nunca se da por vencido, porque siempre está latente esa posibilidad de poder ganar el partido, porque nunca se va a quedar, porque nunca te va a dejar a gamba. Un Racing que si bien tuvo algunas chances no las pudo aprovechar, como decía el cabezazo de Konechny en el primer tiempo.
la jugada de Solari también en el primer tiempo desde izquierda hacia derecha, rematando por encima del travesaño. Y en el segundo tiempo otra fue la historia, ¿no? Un Racing que ya estaba más obligado a ir a buscar el encuentro y con esas jugadas claras que tuvo y las atajadas de Rossi se termina quedando con un 0-0 en un global de 1-0 y queda eliminado de esta Copa Libertadores. La ilusión del hincha era muy grande, obviamente. También había una expectativa, pero muy grande con este equipo de Gustavo Costas, un equipo que venía de jugar 7 mano a manos internacionales y había avanzado en los 7. Es la primera vez en 8 partidos de simple eliminación que este equipo se termina quedando afuera con un equipo, como decía, Flamengo, repleto de figuras, un equipo europeo que sin ir más lejos le ganó al Chelsea en el último Mundial de Clubes en la fase de grupos, un Chelsea que terminó consagrándose campeón de aquel torneo en Estados Unidos. Yo creo también que Costas hizo buenos cambios cuando el partido le pedía que entre Envieto, que entre Balboa, que entre Saracho. Costas no dudó y lo hizo, ni bien vio la expulsión de Gonzalo Plata, llamó a Vieto, llamó a Balboa, empezó a meter recambio, empezó a hacer otro tipo de estrategia para poder ganar este partido. Cuando expulsan a Plata, mejor dicho, me corrijo, hace el cambio de Vergara por Konechny. Después, cuando el árbitro Piero Massa expulsa de mala manera a Marcos Rojo y luego revisan el VAR y termina anulando esa expulsión, llama a Vieto, llama a Balboa, dice quedan 20-25 minutos, vamos a ir a buscarlo como sea. Creo que en líneas generales, si se vamos jugador por jugador, Cambeses estuvo muy a la altura de esta serie. Creo que Martirena es uno de los rendimientos bajos que tuvo este Racing, sobre todo en este semestre. Un Martirena que ya demostró muchísimo potencial en ataque, un jugador que hizo goles muy importantes con la camiseta de Racing, pero que en esta serie creo que es uno de los jugadores que le costó el partido ante Flamengo, tanto en el Maracaná como hoy. Hoy el técnico optó por jugar con Mura como titular. Mura tuvo un buen rendimiento, pero cuando recibe la amarilla, el técnico decide sacarlo y poner a Martirena en los últimos minutos. También Marcos Rojo y Nazareno Colombo, una saga central que se afianzó, que jugó muy bien esta serie. Prácticamente Flamengo no le generó situaciones en el segundo tiempo. Hoy, en el primer tiempo, quizás le generó una o dos situaciones, 2 atajadas de Cambeses buenas y después los tiros de afuera del área de Luis Araújo. Un Gabriel Rojas que, bueno, nada, hay que ponerse de pie para hablar de Gabriel Rojas, un jugador que llegó con lo justo desde lo físico y terminó disputando esta serie y terminó jugando de buena manera, tanto en el Maracaná, que jugó 60 minutos, como en el día de hoy, que estuvo los 90. Un Gabriel Rojas que te da la sensación que en cualquier momento puede llegar a desequilibrar por la banda izquierda, como le hizo contra Vélez en cuartos de final. La mitad de cancha, Zuculini, un guerrero, jugó un muy buen partido. Agustín Almendra también jugó bien. Nardoni quizá se lo vio falto de ritmo, falto de físico. Recordemos que sufrió un desgarro Nardoni en el partido ante Vélez el 23 de septiembre pasado, hace un mes y pico. Entró unos minutos en el Maracaná bastante dolorido, complicado, en una gamba, diría yo. Y hoy un partido aceptable, no fue de los puntos más altos. Me parece que Santiago Solari jugó también una buena serie, si bien a veces le cuesta definir en los últimos metros, pero es un jugador que tiene ganas, que tiene hambre, que eso también se lo impregna el entrenador Gustavo Costas. Un Maravilla Martínez que me parece le costó muchísimo esta serie porque en el Maracaná jugó muy solo arriba y hoy no le llegaban las pelotas claras. Un Maravilla Martínez que se está dedicando en este semestre más a pelear que a poder jugar o a poder convertir goles. Viene con una sequía larga. El último gol importante que hizo fue ante Vélez en Liniers, pero un Maravilla Martínez también que se está convirtiendo en ídolo de este equipo y un Maravilla Martínez que siempre da la cara y trata de jugar y molestar a los defensores rivales. Y un Tomás Konechny también que me sorprendió en el día de hoy. La verdad que tuvo un muy buen partido el exjugador de San Lorenzo y de Godoy Cruz. Si bien salió en el segundo tiempo por Vergara, creo que fue de lo más correcto de Racing en el primer tiempo. Tuvo precisión, tuvo carácter para jugar este partido, me parece, Tomás Konechny. Y un Racing que, bueno, cuando se le acababan los minutos ya empezaba a atacar desesperadamente como podía. Lo único para criticar es ese córner sobre el final, obviamente, que
en vez de tirar el centro con Cambeses en el área, Racing decide jugar para atrás, le termina quedando la pelota a Martirena, que mucho no puede hacer, está de frente al arco rival y termina yéndose la pelota al saque de arco de Agustín Rossi. Creo que el árbitro podría haber sacado alguna tarjeta amarilla en el primer tiempo para Flamengo. Me parece que en el segundo tiempo en lo único que se equivoca es en la adición, ¿no? En la adición, porque me parece que podría haber dado 8 o 9 minutos tranquilamente, termina dando 6 nada más. Y un Racing que, bueno, se queda con ese sabor agridulce, teniendo en cuenta que tenía la ilusión de estar en la próxima final de la Copa Libertadores, que será el 29 de noviembre en Lima, en Perú, que la va a jugar Flamengo y que la va a jugar el que pase mañana entre Liga de Quito y Palmeiras, un Liga de Quito que le ganó 3-0 a Palmeiras de local y ahora tendrá que defender ese resultado en Brasil. Un Racing que ahora va a tener que pensar en lo que le queda, que son 3 partidos del torneo clausura en la fase regular, un Racing que está necesitado de clasificarse entre los 8 mejores. Ahora el lunes a las 7 de la tarde va a visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero, luego va a va a recibir acá en el Cilindro a Defensa y Justicia desde las 5 de la tarde el sábado 8 de noviembre y va a cerrar ante Newell's en Rosario el fin de semana del 15 y 16 de noviembre. Un Racing que ahora necesita meterse entre los 8 mejores, como decía, para poder jugar los octavos de final, para intentar ganar este torneo clausura y clasificarse a la próxima Copa Libertadores de América. Y un Racing que necesita esos 9 puntos para intentar por tabla anual clasificarse a la próxima Copa Libertadores de América o en su defecto quedarse con la Copa Sudamericana, que no es lo que busca el hincha de Racing, ni el club, ni los hinchas, ni el cuerpo técnico, ni la dirigencia. Un Racing que quiere seguir disputando este tipo de partidos, de competencias internacionales, de instancias importantes en la historia del club. Hoy fue verdaderamente un día histórico para el hincha de Racing, un recibimiento que estuvo totalmente a la altura de lo que se jugaba, la gente que acompañó tanto en la victoria como en la derrota. El equipo se fue aplaudido por su público, sin reproches. La verdad que el público de Racing, me saco el sombrero, siempre se porta de buena manera, hace las cosas como se tienen que hacer en el fútbol. Y me parece que un Racing que se queda con esa derrota digna, pero que ahora tiene que recomponerse rápidamente y tratar de clasificarse a la próxima Copa Libertadores, tratar de conseguir el torneo clausura, ¿por qué no? Un título más que le vendría muy pero muy bien a este equipo. Y un Gustavo Costas que, como recién decía, tenemos que seguir por este camino. Yo creo que el entrenador va a continuar más allá de diciembre, tiene contrato hasta diciembre de este año, vamos a ver qué deciden tanto el cuerpo técnico con la dirigencia, pero un Racing que todavía le queda año por delante, le quedan 3 partidos muy importantes, va a tener que meterse entre los 8 mejores y luego tratar de pelear en los mano a mano de este campeonato argentino. Creo que el último análisis que se puede hacer sobre esta eliminación es que Racing estuvo a la altura, que Racing fue digno, que Racing fue a buscar el resultado contra un equipo muy pero muy poderoso en el continente, un equipo que ya ganó 3 Copas Libertadores, ganó 2 en los últimos años, un equipo que fue campeón hace 3 años de esta competencia, en el 2022 la última, y un equipo que se lleva la clasificación a la final. Una pena por el hincha de Racing que dejó todo, que hizo todo, también por el plantel, que estaba muy ilusionado, que jugó de muy buena manera este partido y que estuvo a la altura y que por detalles y por cuestiones que tiene el fútbol y el deporte se termina quedando con las manos vacías. Si les gustó este contenido, les pido por favor que le den me gusta, que se suscriban a mi canal. La verdad que estamos empezando a hacer este tipo de contenidos que me gusta mucho y bueno, decirle al hincha de Racing que tuvo un equipo que lo representó adentro de la cancha y que a veces los detalles marcan la diferencia y ese gol en el Maracaná lo termina dejando afuera a Racing de esta Copa Libertadores, una Copa Libertadores que la pasó bien en la fase de grupos con Fortaleza, con Colo-Colo y con Bucaramanga terminando primero, luego eliminando a Peñarol en octavos, a Vélez en cuartos, bien ganados los partidos me parece, y un Racing que se queda eliminado con el gran cuco de esta Copa Libertadores y el gran candidato de cara a la final de esta competencia.